Bueno, De acuerdo. bienvenido a todas y a todos a este nuevo de vino, ¿no? Esperemos que todos estén con su copita para, para poder escuchar en esta ocasión a nuestra querida amiga Sandra Arena, a la quien paso a presentarles. Sandra Arena es laica chilena, doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina, decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre el 2013 y 2019. Sus áreas de especialidad son eclesiología y... Eclesiología, Teología e Historia del Concilio Vaticano II, Teología Ecuménica. Sandra, bienvenida, un placer de que estés con nosotros y el espacio, te escuchamos, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Claudio. Muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que a mí me invitaron a conversar aquí y propusimos el tema de ecumenismo, de modo que yo quiero aprovechar la ocasión, si ustedes me permiten, a propósito del tema, y como para introducir el tema, de mostrarles el índice de un libro que fue lanzado recién hace 4 días atrás, aquí en Chile, un libro editado por las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado de los Jesuitas, que se titula Ecumenismo, un panorama latinoamericano, y que recoge contribuciones de 17 autores, 19 temas, digamos, se abordan con 17 autores de todo el continente latinoamericano. Entonces me parece súper pertinente como partir mostrándoles eso, porque eso va a dar cuenta en gran medida del estado de la cuestión sobre ecumenismo en América Latina y el Caribe. Les voy a compartir un poquito de pantalla. Por cierto, tengo mi copita de vino aquí porque me invitaron a mí con esa condición, diríamos, entonces la tengo preparada, lista. Voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si lo ven. ¿Se ve ahí? Sí, Sandra, estamos viendo. Excelente. Ya, entonces esa es la portada del libro, que se llama Ecumenismo, como les decía, un panorama latinoamericano. Recién salió, está fresquito, recién salido del horno, y es un libro cuya ocasión fue la siguiente. En el año 2017 se conmemoraron más bien los 500 años de la Reforma, llamada Reforma Protestante, ¿no? Como ustedes saben, allí en Europa, diríamos, Europa Central, se produjo, diríamos, una especie como de fractura sin retorno en el seno del cristianismo, y entonces emergen desde allí las llamadas tradiciones reformadas, ¿no? Algunos lo llaman el cisma de Occidente. Yo prefiero hablar de que desde allí en adelante, digamos, la Iglesia cristiana de Occidente en concreto pasó a tener distintos rostros, ¿no? Y cada vez más rostros. Y de eso de alguna forma también trata el ecumenismo. Entonces, en el año 2017 conmemoramos los 500 años de la Reforma en Santiago de Chile, en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y convocamos a muchos y muchas ecumenistas del continente. Nos interesaba como, aprovechando la ocasión de los 500 años, revisar qué había pasado con el ecumenismo en el post-concilio Vaticano II, qué había pasado en los últimos 60 años en torno al tema ecuménico.
Entonces, ese congreso que duró 3 días fue muy rico en experiencias, en conferencias, ¿no? Paneles. De esas conferencias, un grupo selecto de ellas dio ocasión a este libro que acaba de salir. Demoró harto, digamos, en ser editado, pero un grupo de las exposiciones de ahí, entonces, pasaron a formar parte de estas seis partes que tiene el libro, ¿no? En una primera parte del libro se establecen como unos ciertos criterios historiográficos para narrar la historia con sentido ecuménico. ¿Mm? En una segunda parte se habla de la historia del ecumenismo en algunos países de América Latina y el Caribe. En una tercera parte hay, digamos, una teología y praxis ecuménica en el inmediato posconcilio, y se dan algunos casos de esa teología y esa praxis. En un cuarto momento en el libro se aborda el tema del ecumenismo y los derechos humanos, una materia muy importante para el movimiento ecuménico latinoamericano, para el movimiento ecuménico global, diría yo, pero para el latinoamericano en particular. En una quinta parte se habla del ecumenismo en contextos diversos, hay una miscelánea ahí. Y después finalmente hay una mirada prospectiva. Entonces, aquí simplemente les voy a mostrar los autores, digamos, son variados de distintos lugares de América Latina, incluso también hay algunos italianos. Ahí tenemos a Alberto Meloni, digamos, muy conocido historiador del Concilio, de la Escuela de Bolonia, que nos contribuye con el primer capítulo, ¿no? Para una historia del deseo cristiano de unidad, que de eso trata el ecumenismo, ¿no? Más que una búsqueda de una unidad visible, diríamos, física, hoy día hablamos de un deseo cristiano de unidad en unos términos más prácticos, ¿no? No tan jurídicos, institucionales, como se buscaba en algún momento. Después, en esa misma parte histórica, contribuye Matías Maldonado, un historiador chileno, con una mirada, digamos, una mirada crítica a la historia de la Iglesia en Chile. Él dice que si la historia de la Iglesia en Chile se tratara desde una perspectiva ecuménica, probablemente habría que corregir varios de los pasajes que ya han sido escritos. Es bien interesante eso como metodología para revisar la historia de la Iglesia en nuestros propios países, en la misma Argentina. Diríamos, muy probablemente si se revisa la historia de la Iglesia en Argentina, de la Iglesia Católica de Roma, diríamos, desde la fuerte presencia que ustedes tienen también protestante, e incluso uno podría extender el argumento hacia el tema del diálogo interreligioso. Si ustedes, con la fuerte presencia que tienen de migración judía, probablemente la historia de la Iglesia en Argentina sería narrada de otra manera, ¿no? Entonces es interesante esa aproximación. Después tenemos aquí, este capítulo es bien bonito porque habla de la historia del ecumenismo en varios países, y ahí tenemos una contribución de un argentino que de hecho murió en el proceso de edición del libro, de modo que este capítulo se convirtió Norberto Padilla, se convirtió ahora en un capítulo, digamos, una obra póstuma de él. Le rendimos homenaje, de hecho, el día de la presentación de este libro a Norberto. Él entonces aborda el camino del ecumenismo en la Argentina. Diana Durán hace lo mismo para una historia del ecumenismo en el Paraguay. Elías Wolf, que es una autoridad en materias ecuménicas en el continente brasileño, habla de la historia del ecumenismo en el Brasil. Después Juan Miguel Espinosa, un joven historiador peruano, habla del ecumenismo en el Perú. Y los dos que somos editores de este libro, somos chilenos, Rodrigo Polanco y yo, hacemos una aproximación a la cuestión ecuménica en Chile. Esa segunda parte, digamos, habla en gran medida de la historia que ha pasado con el ecumenismo en el continente. Es una selección de textos, como ustedes se dan cuenta, no están representados todos los países, pero uno puede tener una imagen, digamos, de qué ha ocurrido.
Después, por supuesto que en este volumen no podía sino ser así, contribuye también Jorge Scampini, que es una autoridad en materias ecuménicas en el continente. Él ha sido parte de los diálogos, digamos, a nivel global, digamos, y presencia en el Consejo Mundial de Iglesias para el tema de fe y constitución. Entonces él contribuye con este capítulo. Después una italiana, Giulia Casadei, hace una mirada al tema de la intercomunión y la Eucaristía, que ya son temas mucho más concretos de carácter litúrgico, teológico litúrgico, diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con eso? ¿Compartir la Eucaristía o no compartirla? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son los límites, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? ¿Por qué sí? ¿Desde cuándo sí? Todas esas cosas son tratadas por Giulia en este capítulo. Y después tenemos la contribución de un adventista brasileño, Kevin Cosar, que habla del ecumenismo desde el concilio en la revista adventista de ese país. Y de ahí pasamos al importante tema del ecumenismo y los derechos humanos, ¿no? Y esto tiene particular relevancia, digamos, una permanente vigencia en nuestros países latinoamericanos. Aquí se hace un repaso, digamos, de lo que ha ocurrido con el movimiento ecuménico y en la arena pública, diríamos, ¿no? Lo que pasa en el terreno público, de qué manera el cristianismo se ha presentado en el espacio público y en momentos difíciles de la historia de nuestros países. Ahí tenemos al chileno Juan Sepúlveda hablándonos de la defensa de los derechos humanos como experiencia ecuménica, especialmente en tiempos de dictadura chilena, ¿no? Entonces pasa revista, digamos, a los principales hitos, los organismos que se crearon, la Vicaría para la Solidaridad, el Comité Pro Paz, etcétera, ¿no? Lo mismo hace Roque Acosta con lo que ocurrió en Paraguay, y Rolando Ibérico con lo que ocurrió en el Perú, ¿no? Y lo que sigue ocurriendo en el Perú en estas materias. Después de eso, digamos, hay una mirada a temas emergentes, diríamos, ¿no? Temas que son menos, o temas, digamos, una miscelánea de temas aquí. Se aborda el tema del ecumenismo y la juventud por Raquel Collet del Brasil. Ustedes se dan cuenta que en este libro hay una alta presencia brasileña, y eso es porque no solo porque sea el país, digamos, uno de los países más grandes del continente, sino que porque es un país con una altísima presencia de protestantismo, y el ecumenismo se ha desarrollado en ese país de una manera mucho más potente que en otros del continente, ¿no? Después se aborda un tema muy importante y que no ha estado del todo presente en la agenda ecuménica, que es el tema de la diversidad sexual. Entonces ahí tenemos, se narra una experiencia una experiencia ecuménica en materias de pastoral de la diversidad sexual, ¿no? Después otro brasileño que también es una autoridad en materias ecuménicas, sobre todo en el tema del pentecostalismo, habla de una experiencia del En Christus que es muy importante en el Brasil, que son encuentros entre católicos y pentecostales, ¿no? Que es una de las materias, ahí lo vamos a seguir conversando ahora en esta tarde, cuáles son, digamos, los desafíos más grandes que tiene el continente, probablemente en materias de ecumenismo, es abordar las relaciones con el mundo pentecostal, ¿no? Que crece y crece y crece. Y lo mismo hace Patricio Merino, que ustedes lo tienen invitado también a este espacio para más adelante, una contribución sobre el pentecostalismo en América Latina. Y de ahí pasamos ya a una mirada prospectiva con un mexicano hacia un nuevo paradigma de unidad para el ecumenismo en un contexto plural. Esto es importante dado que paradigmas de unidad han habido varios, ¿no? Nos podemos detener tal vez un poquito más en eso. Se partía desde el catolicismo romano, diríamos, desde un paradigma de unidad como de unidad al retorno. Se le llamaba, digamos, el ecumenismo del retorno, así fue llamado después. O sea, lo que pretendía el catolicismo romano es que todos los que se habían separado
de la Iglesia de Roma volvieran al seno romano, ¿no? Retornaran. Por eso ecumenismo de retorno. Y ese paradigma de unidad en materias ecuménicas ha sido reemplazado, diríamos, por otros paradigmas de unidad, ya no jurídica, visibles, diríamos, institucional, ¿no? Y ahí, digamos, nosotros con el otro editor y yo hacemos un capítulo, digamos, para tratar las cuestiones abiertas. Quería mostrarles el índice de este libro y contarles un poco, digamos, cuáles son algunos de los, digamos, contarles quiénes son los autores, porque de esa manera también se conoce un poco quiénes están pensando y trabajando la cuestión ecuménica en América Latina, no solo en Chile, no solo en Argentina. Ustedes se dan cuenta que hay presencia allí de dos argentinos, Norberto Padilla y Jorge Scampini, ¿no? Sí, hay presencia digamos, de gente del Paraguay, de México, de Brasil, de Perú. Ciertamente, y es una de las cosas que constatamos en ese encuentro del 2017, es que el tema del ecumenismo, que más bien la praxis ecuménica, no tenemos una deuda con la praxis ecuménica en América Latina. La deuda la tenemos con la sistematización de esa praxis. Es decir, tenemos muy poco escrito como para recoger la memoria, diríamos, ¿no? De las experiencias ecuménicas que abundan en el continente, especialmente en ocasiones en que socialmente hay conflictos, en que hay dificultades sociales, hay conflictos sociopolíticos incluso. Cuando hay una alta conflictividad, en general las iglesias se han unido para esas causas comunes, diríamos. Han entendido que es una causa común, enfrentarlos juntos. Entonces, en América Latina no hay una deuda con la praxis ecuménica, sino más bien con la sistematización teológica de esa praxis. Eso es lo que podría decir, digamos, como para que podamos iniciar una conversación. Tal vez otra de las cosas que, para terminar, digamos, esta introducción, que me gustaría decir acerca del libro y por tanto del tema ecuménico en el continente, es que ha habido muy pocos y ciertamente muy pocas, menos todavía, mujeres dedicadas al tema ecuménico. Entonces se abrieron muchos desafíos y los pudimos constatar en el encuentro que tuvimos en Santiago en el 2017. O sea, hay varios desafíos allí y uno de ellos es la presencia o no presencia o silenciamiento, más bien, por ejemplo, de las mujeres en las instancias directivas de la mayoría de las iglesias y por tanto también en la conducción del movimiento ecuménico. Ese es uno de los desafíos grandes que queda. Otro de los desafíos que advertimos en este libro es que hay que repensar ecuménicamente algunos temas de la agenda antropológica, cultural y ética actual. Temas como, por ejemplo, como les decía yo, la diversidad sexual o el tema de género, ¿no? Hay que repensarlos ecuménicamente. Y también resituar sociopolítica y culturalmente el cristianismo en la arena pública, y en particular resituar en la arena pública al ecumenismo, ¿no? Eso es bien importante. Nosotros, bueno, ustedes tienen lo propio en Argentina. Nosotros acá en Chile, como deben saber, estamos en un proceso constituyente desde hace ya van a ser 4 meses, que se creó la Asamblea Constituyente después de un plebiscito en donde los chilenos votábamos apruebo o rechazo, digamos, una asamblea constituyente para, digamos, apruebo o una asamblea constituyente para rehacer la constitución que tenemos de la época de la dictadura de 1980. Y entonces estamos en este proceso constituyente, es un momento político muy importante para el país y las iglesias tienen que estar presentes para pensar el tema de la laicidad, el tema de la libertad religiosa,
¿no? Hay temas que tienen que hacerse notar en la redacción de esta nueva constitución que estamos haciendo en Chile, ¿no? Pero eso, cada país tiene lo propio en cuanto a procesos sociopolíticos, en donde digamos, las iglesias tienen una voz que decir y ciertamente que unidas pueden hacer mucho más, ¿no? Entonces, yo quisiera abrir el espacio para la conversación, no sé si hay preguntas, inquietudes a propósito de los temas que abordamos en el libro o algunos otros, para no acaparar yo todo el tiempo hablando. Gracias, Sandra, muchas gracias. Bueno, entonces el espacio es como la dinámica de siempre. Estimada comunidad, levantamos las manos quienes quieren participar y vamos dándole la palabra. Mientras tanto, quería hacerte una pregunta, Sandra, va sobre toda la praxis del ecumenismo, ¿no? Se suele pensar, digamos, en ciertas dinámicas, inclusiva, exclusiva, inclusiva, ¿no? Como lo fuiste bien nombrando, dentro de la iglesia, ¿no? Por ahí pensar la iglesia de una manera exclusiva niega, digamos, ya el terreno ecuménico. Inclusivo ya se postula como un diálogo ya con ciertos límites. Pero también se ha hablado del paradigma de la pluralidad, ¿no? Es decir, dar espacio a ese diálogo, en, confrontando o un espacio abriendo, más que confrontando, abriendo el panorama hacia el otro, como es, ¿no? Diferente a mí, y no como parecido a mí. Dentro del ecumenismo en Latinoamérica, ¿cómo se dio, digamos, ese proceso de esta pluralidad? Bien lo nombraste ahí como una historia pendiente, ¿no? Al principio, en uno de los primeros capítulos, creo. Esto de la pluralidad, digamos, la pregunta, ¿es posible? Digamos, ¿no? Sin caer en un exclusivo ni en un inclusivo, digamos. Yo creo que, gracias por la pregunta, lo que dice Francisco en Fratelli Tutti a propósito del diálogo interreligioso se cumple también para el ecumenismo. Sostiene Francisco allí que no puede haber diálogo que no parta desde la propia identidad, desde un conocimiento profundo de la propia tradición, amor a la propia tradición, ¿no? En el fondo de estar bien arraigados en la identidad de cada uno. Y en este sentido, esto como principio metodológico para establecer cualquier tipo de diálogo, diríamos, ¿no? Y en el diálogo ecuménico ocurre lo mismo, ¿no? Por algún tiempo se pensó que, especialmente en el inmediato postconcilio, ustedes recuerden que el ecumenismo para el catolicismo romano parte con el Concilio Vaticano II, ¿no? Parte allí con digamos, la eclesiología del Concilio Vaticano II, que es más inclusiva, que es más respetuosa, y con el decreto sobre ecumenismo unitatis reintegratio, o sea, el ecumenismo, y desde ahí en adelante se empezaron a tener diálogos bilaterales y multilaterales, ¿no? entre el catolicismo y alguna iglesia o varias iglesias. Hasta antes del concilio, hasta muy poco antes del concilio, el catolicismo era reacio al movimiento ecuménico. Entonces ha transitado por distintos paradigmas de unidad. Y en ese sentido, ¿no? En el inmediato posconcilio lo que pasó con respecto del tema de la identidad y la pluralidad, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que pasó? Que se pretendía, digamos, alcanzar una unidad desde la diferencia, pero sin, digamos, transando demasiado la propia identidad, transándola hasta tal punto que se podía desdibujar, digamos, la propia identidad. Y se podía, en el fondo, llegar a lo que se llama un falso irenismo,
¿no? Que es lo que se ha cuestionado, y en las conferencias del episcopado latinoamericano aparece eso mencionado, especialmente en Santo Domingo y Aparecida, ¿no? Un falso irenismo, o sea, en el fondo, la pretensión digamos, esta como conversación de camaradería. En el fondo, ok, nos sentamos, conversamos, pero tú sigues igual como eres, y yo igual sigo exactamente igual como soy. Tenemos la pretensión de que estamos dialogando, pero en realidad no lo hacemos. Porque el diálogo auténtico implica, en primer lugar, como les decía recién, y bien lo dice Francisco, partir de la propia identidad, de un amor a la tradición, de un conocimiento profundo de la propia tradición, ¿no? Sin traicionar la propia tradición. Y por otro lado, implica también dejarse transformar por el otro. En el fondo, la conversación, el diálogo con el otro, a mí me tiene que afectar, hasta el punto en que yo reviso, me miro desde mi propia identidad, me vuelvo a mirar, y puede eso decantar en transformaciones, que es lo que ha ocurrido en algunos de los diálogos bilaterales y multilaterales, ¿no? Recordemos que se firmó un importante acuerdo sobre el bautismo, la Eucaristía y los ministerios. No sé, recuerden ustedes que no siempre, por ejemplo, el bautismo se consideraba válido en todas las iglesias. Es decir, si uno se cambiaba de iglesia, tenía que rebautizarse, porque no era reconocido el bautismo en esa otra iglesia. Hoy día no, hoy día hay un acuerdo al que se llegó después de un diálogo muy fecundo, largo y muy fecundo, en donde se logró dar cuenta de que en la tradición de todas las iglesias cristianas, el bautismo conferido en la fe trinitaria es el mismo bautismo. De modo de que si yo me cambio de iglesia no tengo que rebautizarme, ¿no? Eso implica un verdadero diálogo. Y yo miro mi propia tradición y me doy cuenta que efectivamente el bautismo que en mi iglesia se ha practicado, se practica, es el bautismo trinitario. Y también pasa en los luteranos, en los anglicanos, pasa en los metodistas, pasa en los bautistas, pasa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, naturalmente que las diferencias existen y no se pueden soslayar así con liviandad, digamos. Eh, eh, es importante partir desde el punto de vista de que lo que se busca es una unidad desde la diferencia, ¿no? Hay una unidad fundamental que la da una tradición compartida. Entonces se enfatizan los aspectos de unidad, sin desconocer los de la legítima diferencia interna, ¿no? Y en ese sentido se rescata el valor de la diversidad, del pluralismo que hay al interior del cristianismo. Y de esa manera entonces reconocemos que la Iglesia de Cristo se expresa visiblemente de distintas maneras en la historia, ¿no? Y las iglesias aprenden en el camino ecuménico, aprenden unas de otras. Por ejemplo, no sé, en la iglesia ortodoxa, las iglesias orientales cultivaron desde antiguo el tema de la colegialidad episcopal, una cuestión que estuvo ausente en el catolicismo romano hasta el Concilio Vaticano II, diríamos, ¿no? En los diálogos con los ortodoxos, la Iglesia Católica ha aprendido mucho acerca de colegialidad episcopal, ¿no? Que diríamos es una nota característica de la Iglesia de Cristo. Entonces, lo que se llama, digamos, el ecumenical learning, hay un aprendizaje ecuménico que se da en el respeto de la diferencia, partiendo de la base de que compartimos lo esencial es común. Gracias, Sandra. Muy, muy buena la explicación realmente, ¿no? Esto de dejar espacio para la pluralidad también, ¿no? Que son los espacios que justamente el reconocimiento del otro, que allí es donde
el ecumenismo, supongo, va a tener su mayor expresión. Así que muchas gracias, Sandra. Comunidad, algunos pueden ir levantando la mano para alguna resonancia, alguna pregunta. Bueno, yo puede ser. Sí, Carlos, te damos Adelante, la Carlos. palabra. Bueno, un gusto de conocerte. Quizás hay dos cositas que de lo que nos narraste de este libro que me resultaron interesantes y a la vez creo que me hacen pensar un poco. Una es esta dimensión histórica para mirar o para darle más sentido a la praxis ecuménica de las iglesias locales. Recién decías de qué manera eh, tanto la iglesia de Chile, ¿no es cierto?, o la iglesia argentina con nosotros, mirando nuestra propia historia, podemos empezar a ver cómo fue nuestro camino ecuménico con las demás iglesias. Y creo que eso también es ver cómo, de alguna manera, eh, vivimos cada pueblo según lo que históricamente estamos viviendo en distintas circunstancias y en la pluralidad de realidades en las cuales nos encontramos. Entonces esa dimensión histórica de ver el camino recorrido de diálogo con otras iglesias, por lo menos no lo tenía presente, y sino más bien ver el ecumenismo como un encuentro de oración nada más con otras iglesias y como que allí quedaba. Y la historia creo que tiene el desafío de hacernos ver eso diverso y eso oculto, o esas huellas intentos de diálogos más cercanos a la vivencia de los pueblos, al momento histórico que nos toca vivir o les tocaron vivir en una situación hasta de víctima, ¿no?, de muchos procesos históricamente o sociales que fueron duros. Entonces creo que ahí sería otra la perspectiva, la mirada de entender el ecumenismo y no meramente como un rito o como un acto, ¿no es cierto?, que sucede y después cada uno vive como puede. Ese es por un lado. Y lo otro es, creo que va en la misma línea, esta perspectiva de lo ecuménico en el espacio público. Creo que es un poco, en todos los aspectos, es volver a resignificar primero el espacio público y un espacio público heterogéneo, diverso, donde los actores son cada vez más múltiples y donde se expresa esa alteridad de mucho más existencial, donde los que de algún modo no tenían una voz oficial, hoy comienzan a tener más aspectos importantes de poder ser escuchados. Entonces creo que ciertamente también esa inserción de las iglesias en el espacio público implica también procesos, voy a usar un término quizás filosófico, deconstructivo, de principios, de bases, de metodologías, de diálogos, de acciones para una sociedad que se presenta muy plural y muy diversa. Entonces creo que lo público hoy también necesita ser pensado para que sea un campo de acción y de convergencia de los distintos actores en diálogo, y creo que ahí, bueno, por eso lo pensé y me queda ahí pensando, me deja pensar este modo de entender lo ecuménico en lo público, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Las dos cosas están íntimamente vinculadas, como bien decía. Yo creo que el ecumenismo tiene un particular potencial cohesionador, diríamos, genera cohesión comunitaria, cohesión social, ¿no?
Y claro, el reduccionismo del tema ecuménico le ha jugado una muy mala pasada al movimiento ecuménico, especialmente en América Latina, ¿no? El ecumenismo se desarrolló con mucha más vitalidad y más fuerza en Europa especialmente, ¿no? Eso no ocurrió después del concilio, eso no ocurrió en América Latina. Aquí hubo más bien experiencias concretas, ¿no? Prácticas, hubo vida allí. Existía mucho problema de pobreza, ollas comunes, allí estaban las iglesias ayudando con las, en tiempos de, estoy pensando especialmente en el caso chileno, digamos que ocurrió acá, habían atropellos a los derechos humanos, ¿qué pasó? Se creó un comité pro paz, que fue una instancia, una iniciativa ecuménica. Ahí se unieron las iglesias, crearon ese comité, de ahí surgió la Vicaría para la Solidaridad, y etcétera, etcétera. O sea, algo concreto y se responde a ello, ¿no? Ahora, el reduccionismo del ecumenismo a eventos de oración, por ejemplo, que también ha habido mucha praxis litúrgica en ese sentido, las semanas de oración para la unidad de los cristianos, que se celebran a nivel mundial, esas han tenido una vigencia casi ininterrumpida en nuestro continente, ¿no? Pero ha sido prácticamente en algunos países la única instancia ecuménica anual, ¿no? Es decir, el ecumenismo no ha atravesado, no está presente de manera transversal en la vida de las iglesias. De esa manera entonces no se ha generado un espíritu ecuménico, sino que más bien se ha reducido a eventos, como tú bien lo decías, a eventos puntuales de carácter ecuménico, un Te Deum, como se celebra en Chile, no sé si en Argentina ustedes lo hacen también, el Te Deum ecuménico, y una vez al año, la misma semana de oración para la unidad de los cristianos, una vez al año. Y puede no pasar más allá de tener una estampita con una oración que nos piden rezar al término de una misa. Digamos, ese reduccionismo ha afectado mucho la comprensión de lo que es la vida ecuménica. Y yo me atrevería a decir hoy día que no podemos hablar de eclesiología, o sea, de teología, no podemos hacer teología de la iglesia sin una mirada ecuménica. Yo diría, y de ese modo entonces tenemos que revisar nuestras eclesiologías, o sea, nuestra manera de comprender a nuestras iglesias con una perspectiva ecuménica, que de alguna manera fue el ejercicio que se hizo en un nivel más doctrinal, diríamos, en el Concilio Vaticano II. Muchas de las cosas que se dijeron en el concilio acerca de, por ejemplo, que la liturgia pudiese ser celebrada en las lenguas de origen, en las lenguas vernáculas, que se tradujera la escritura a las lenguas vernáculas, especialmente el tema de la liturgia, ¿no? La Eucaristía o las liturgias de la palabra, que se celebraran en las lenguas de cada lugar. Muchos de los padres conciliares y de los teólogos peritos que acompañaron ese proceso conciliar, los argumentos que se esgrimían fueron argumentos ecuménicos. Y decían cosas como la siguiente, es decir, mientras nuestros hermanos protestantes, ellos tienen una cercanía mayor con el pueblo, porque le hablan en su propia lengua, nosotros no somos capaces de acercarnos a ellos, a los hermanos separados, le llamaban muchos todavía en ese tiempo, no somos capaces de acercarnos a ellos porque hablamos el latín, ¿no? ¿Quién entiende el latín en América Latina? ¿Quién entiende el latín en los Andes? Decían unos obispos que estaban perdidos ahí en diócesis de los andinas. ¿Quién entiende el latín en los Andes? El latín no lo entiende nadie prácticamente, o muy poco. Entonces, claro, decía, entonces había el mismo tema del mariano, ¿no? ¿Por qué incluir un capítulo de María al final de la Constitución sobre la Iglesia y no hacer un esquema aparte, como pretendían algunos maximalistas, digamos, que pretendían que se ensalzara de manera inapropiada, digamos, la figura o la imagen de María y la importancia de María en la vida de la Iglesia? Y muchos de los padres conciliares argumentaban con argumentos ecuménicos. Decían, nosotros necesitamos, por una cuestión pastoral,
necesitamos que resituar la doctrina sobre la Virgen dentro de la eclesiología, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a poder dialogar mejor con los protestantes. Entonces, claro, volviendo a lo que decías, el ecumenismo tiene un tremendo potencial que en América Latina ha sido vivido, pero no tanto pensado ni escrito, ¿no? Y a eso es lo que me refería yo cuando les mostraba al inicio el índice del libro, que una de las intenciones que tenía era precisamente hacer el ejercicio de escribir algunas de esas experiencias, ¿no? De modo de que puedan servir de insumos, de instrumentos para la formación ecuménica y generar un espíritu ecuménico que atraviese la vida de la Iglesia, ¿no? El Concilio Vaticano II llamaba a que en todas las diócesis se crearan comisiones de ecumenismo. En algunas diócesis ocurrió, en otras no, en muchas ha habido discontinuidad de esas comisiones, muy poca vitalidad, solo en algunas ha tenido una fuerza mayor, en muy pocas la verdad, y también llamaba el concilio a que en todos los seminarios y facultades de teología todo el mundo tuviera acceso a una buena formación ecuménica. Díganme ustedes, ¿dónde ha ocurrido eso? Yo misma, en mi formación teológica de base, no tuve ni una sola materia que tuviese que ver con ecumenismo, ni una sola materia. Y conmigo se formaban también seminaristas de congregaciones religiosas y del clero secular. Entonces, eso, digamos, con una mala formación ecuménica, aumentan los prejuicios, aumentan las deformaciones conceptuales y tenemos mucha menos conciencia de lo que el ecumenismo es capaz de hacer, del potencial transformador que tiene, diríamos. Las iglesias convocadas, reunidas, comparten la misma misión, de modo que el potencial transformador es enorme. Y la presencia, digamos, en la arena pública, que era de las últimas cosas que mencionabas, Carlos, la presencia en el espacio público de las iglesias tiene una altísima importancia. En Chile ha calado muy profundo la crisis de abusos en la iglesia católica, muy, muy fuerte. No sé si con la misma intensidad todavía, digamos, en Argentina, pero la verdad es que no me extrañaría que eso siga ocurriendo, digamos, en nuestros países del continente de manera gradual, porque se ha advertido que es un problema transversal, digamos, ¿no? El tema de los abusos. Esto ha calado muy profundo y eso ha afectado también mucho la credibilidad, con justa razón, digamos, de la Iglesia. Ahora, no por esa razón, digamos, la Iglesia no tiene algo que decir en el espacio público, porque es un actor social más, digamos. Y las iglesias reunidas son actores sociales, uno más, digamos, en medio del concierto de actores sociales que existen. Yo les ponía el ejemplo del proceso constituyente que vivimos en Chile, porque es lo que más a la mano tengo, y claro, y allí se van a empezar a librar discusiones sobre el Estado laico, sobre qué significa laicidad. Vamos a ver si aparece el tema de la libertad religiosa. En la Constitución actual de Chile no aparece el tema de la libertad religiosa. Y es crucial, digamos, dado que la dimensión religiosa es parte del humus cultural, digamos, de toda sociedad, se exprese de la manera que sea, ¿no? Y sigue siendo parte del humus cultural de nuestras naciones, es importante que la dimensión religiosa aparezca. Entonces ahí tienen que estar las iglesias presentes. No solo respondiendo a una praxis social, sino que también respondiendo a una cuestión política, ¿no? Eso, ecumenismo sería una forma de praxis política dentro de la iglesia. También podría entenderse de esa manera. Es una de las dimensiones, diría. Como dimensión. Sí, una de las dimensiones. Bien, gracias. Bien, gracias, Sandra.
Entonces, comunidad, aquellos que quieran hacer una pregunta o resonancia también pueden levantar la mano. Palmira, te escuchamos. Buenas noches, encantada de conocerla y me gustó su presentación con respecto al libro. Yo soy de la ciudad de Corrientes, en Argentina, y soy catequista escolar de niños y soy miembro de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la ciudad de Corrientes. Estoy ya transitando 5 años entre formación y no mucha actividad porque en las relaciones, digamos, protocolares lo hacen nuestros líderes religiosos. El obispo se reúne con el rabino, con un pastor que es como que el que congrega a todas las iglesias, digamos, evangélicas, y ellos se reúnen, pero en lugares así para tomar, qué sé yo, compartir una charla así fraterna. Y ese es el contacto que tienen nuestros líderes. Y en este año recuerdo que no sé si creo para el 9 de julio hicieron un Te Deum ecuménico. Pero a mí lo que me llama la atención es que nosotros los que somos miembros, digamos, nunca participamos de esos encuentros, siempre son los líderes. Y por ahí me llamó la atención su mirada de que siempre en esas reuniones, digamos, que se ve así en público, en la televisión y en los diarios, siempre son la mayoría varones. Por ahí en Buenos Aires suele aparecer una pastora y después todos los otros varones. Pero eso ya se da como a nivel así de diálogo interreligioso. Pues yo estoy hablando no solamente de ecumenismo, sino de diálogo interreligioso. Acá en Corrientes no se puede decir ecumenismo. Es como una mala palabra. Si nos acercamos en otro momento, cuando todavía yo no era miembro, hicieron mis compañeros, digamos, de la comisión, hicieron un encuentro así tipo de oración en un club donde le invitaron a evangélicos. Y se fueron algunos, no sé si eran de la Renovación, y gritaron, ¡Viva María! Digamos, hicieron un poquito pero no eran gente de la Comisión de Ecumenismo. Porque las personas que estamos en ecumenismo entendemos cuáles son nuestras formas de actuar ante ellos. Me gustó mucho lo que enfatizó sobre la identidad católica, o sea, también nosotros estamos trabajando eso, que bueno, creo que los que estamos hoy tenemos esa fortaleza de nuestra identidad católica. Nosotros estamos acompañados por 2 sacerdotes, uno está en la comisión de misioneros, digamos, entonces tiene mucho entusiasmo. Y en la parroquia de él nosotros fuimos a dar una charla el año pasado, me parece que era, o antepasado, sí, a la comunidad, y le encantó a las personas de esa comunidad lo que hablamos sobre ecumenismo, como que le abrimos la mente, digamos, porque algunos desconocen y tienen miedo al hablar de eso en realidad. Y porque acá en Corrientes está muy afianzado el cariño y el afecto a la Virgen de Itatí. Por ahí pesa más la imagen de María que la imagen de Jesús, que está bien porque María es la mamá y la mamá lleva a Jesús, o sea, está bien, pero también falta una catequesis con respecto a la identidad católica o el cristianismo, más que nada, falta una catequesis más fuerte. Y bueno, yo estoy hablando muy variado, la verdad que me estoy yendo. Muchas cosas para compartir, pero lo que yo también quería por ahí sacarme la duda, ¿por qué es que las mujeres no podemos participar, o los miembros de las comisiones también no podemos participar de ese encuentro fraterno? Porque bueno, los obispos por ahí están un tiempo y después en algún momento se jubilan o le trasladan, y nosotros somos los que estamos ahí en la ciudad, digamos, y por ahí a una compañera mía y a mí por ahí nos gustaría participar de esos eventos, más allá de que sea algo protocolar también. También hemos compartido para recaudar fondos a una casa donde se atienden a las personas indigentes
los evangelistas, hemos participado de un té de la amistad. Teníamos que pagar la tarjeta y la pasamos re bien, fue un momento muy grato, o sea, cosas así que fueron muy poco las instancias de esos encuentros, digamos, para compartir. Y bueno, por ahí también a uno le baja, digamos, el entusiasmo. Ahora nosotros estamos convocando semilleros, o sea, más miembros, porque tenemos un estatuto, el obispo aceptó un estatuto, y necesitamos 7 miembros. Nos cuesta bastante conseguir. Yo, por ejemplo, por mi parte, invité a personas bien formadas que han tenido una trayectoria muy buena y son profesionales y creo que pueden andar y no quisieron, era mucho, parece el desafío, o era un compromiso, o por ahí no sé, no le gusta hacer relaciones fraternas con otras personas que sienten la fe de otra manera, digamos. También a mí me resuena, le digo muchas cosas porque la verdad que en este momento se me salen muchas inquietudes o me resuenan muchas cosas. Es la homilía que hizo Canta la Mesa para el Viernes Santo. A mí ese me llegó mucho. Que nosotros para hablar de fraternidad tenemos que sanar heridas que están dentro de nuestra misma iglesia y tratarnos bien también nosotros. Entonces, por ahí el ecumenismo, por ejemplo, acá en mi ciudad es complicado, es muy difícil de aceptar y por ahí inclusive los mismos sacerdotes están en contra de esos sacerdotes del clero. Por ahí también es por el tema de la formación, eso también es muy cierto. Nuestro obispo, dentro de todo, es una persona que escucha, que dialoga, tiene buenas relaciones con todos, digamos. Pero los pastores, o sea, nuestros sacerdotes medio que por ahí son medio reacios a esas cosas, ¿no es cierto? Y también resaltan, como siempre, la presencia de la Virgen, ¿no es cierto? Y bueno, muchas cosas. Muchas gracias, Palmira. Sí, pues, Me gustó mucho el libro, digamos, el contenido fabuloso. Yo conocí a Norberto Padilla en charla, era un hombre muy sencillo. Su esposa es la secretaria de la Comisión Nacional de Ecumenismo, una magnífica Gloria mujer. Williams, sí. Sí, una magnífica mujer. Y bueno, hay gente magnífica, está Monseñor Torres ahí, estaba Monseñor Ñáñez, a quien aprecio un montón, porque él es un hombre mucha sabiduría y en los encuentros nos enseñó cosas muy buenas. Los 5 años que yo estoy participando, digamos, las charlas son fabulosas. Hicimos ya 2 encuentros virtuales porque se realizan en dedios. A nivel nacional se suelen hacer en cada provincia de la Argentina y yo he ido, ¿no es cierto?, en los que pude y bueno, hace 2 años participamos en dedios virtuales, no, siempre una belleza. No sé, estamos comunicados vía WhatsApp, tenemos mucha info, digamos, pero no sé, no llegamos a tanto a leer todo porque en Buenos Aires se trabaja bastante bien. Acá en Corrientes, como es muy conservadora, es complicado la cosa. Bueno, tengo que cortar porque si no, me acaparo todo, muchas cosas por decir. Gracias. Bueno, hay varias cosas que comparto completamente. Entiendo esto de la baja presencia, digamos, la escasa o nula presencia de mujeres en instancias más oficiales, ecuménicas. Eso yo se los planteaba como uno de los desafíos que quedan súper claros en el libro que les presenté. Uno de los desafíos grandes allí es que, claro, es una consecuencia prácticamente. La no presencia o silenciamiento de mujeres en las iglesias lleva también a una no presencia o silenciamiento de ellas en el movimiento ecuménico, ¿no? Es prácticamente una consecuencia. Entonces, en la medida en que avancemos en lo primero, vamos a avanzar también en lo segundo. Después también el tema del ecumenismo del té, diríamos, del sentarse.
eso tiene su valor, no, lo tiene, porque de hecho tiene su valor, pero no es lo único. Hacia allá quiero ir, digamos. En primer lugar, tiene su valor porque es la forma en que podemos empezar digamos, en la medida en que nos conozcamos mejor, vamos a derribar prejuicios. Y eso es muy importante en el movimiento ecuménico, porque estamos llenos de prejuicios. En general, los otros que no comparten exactamente la misma tradición que yo, incomodan o pueden desafiar mi propia identidad. Si además yo la conozco poco, mi propia tradición, entonces todavía tambalea mucho más todo. Entonces el ecumenismo del té, diríamos, ayuda en la dirección de conocernos mejor, empezar incluso a generar relaciones de amistad, empezar a querernos incluso, ¿no? Y después se pueden construir otras cosas, se puede, digamos, eso convertir, transformar en diálogos teológicos, en acuerdos doctrinales, en praxis ecuménicas juntos. De hecho, en las praxis ecuménicas se generan muchas instancias del ecumenismo del té también, hay mucho intercambio ahí. El Papa Juan XXIII, que tenía un espíritu ecuménico muy potente, de hecho le imprimió al concilio un carácter pastoral y ecuménico, ambas cosas. Estaba muy, tenía, digamos, en su biografía, contaba con muchas de estas experiencias de intercambio, tenía amigos ortodoxos, él fue nuncio en Turquía antes de ser papa, y allí tenía un amigo muy cercano, también tenía un amigo anglicano de muchos años, entonces él tenía como una sensibilidad por el mundo del intercambio intracristiano, que lo llevó hasta el concilio, diríamos, ¿no? Y le imprimió ese carácter. Entonces, las relaciones ecuménicas se gestan de distintas maneras y hay que propiciar todas esas maneras. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con que en muchas ocasiones estas instancias de intercambio solo se gestan entre líderes, y los líderes en general son varones. Hay pocas lideresas, diríamos, ¿no? Incluso en las comunidades reformadas, donde tienen pastoras, incluso obispas, hay pocas todavía. Entonces, en general, es un mundo muy masculino, pero ese es el mundo masculino del que estamos habituados en nuestras iglesias. En la medida que vayamos transitando hacia otra forma de comprendernos en las relaciones internas, y que podamos tener las mujeres también más presencia en espacios, digamos, de tomas de decisiones, y otras cosas, también el mundo ecuménico va a ir cambiando de figura, ¿no? Sí, eso, lo demás, digamos, parte de tu experiencia, y de lo que sí me alegro es de que exista una comisión de diálogo ecuménico e interreligioso, cosa que no es poco, ¿no? Nosotros hace unos 4 meses atrás o 3 meses atrás, me pidieron una asesoría teológica para la Comisión Nacional de Ecumenismo aquí en Chile, el obispo que está a cargo, y convocaron a los encargados diocesanos, y cuando estaban haciendo el proceso de convocación se dieron cuenta de que casi no había encargados diocesanos de comisiones de ecumenismo, porque casi no existían, estaban descontinuadas, había mucha desinformación en los sitios web, había existido alguna vez, pero ya no existía hace hartos años. Entonces se dieron cuenta de que podían convocar a muy poca gente. No habían demasiadas diócesis que tenían comisiones de ecumenismo y diálogo interreligioso. Y por otro lado, claro, ustedes, por la realidad que tienen de pluralismo, digamos, religioso, el particular pluralismo religioso que tienen ustedes en la Argentina los lleva probablemente a tener una mucha mejor comprensión de lo que es el diálogo interreligioso, y tal vez menos el ecumenismo, pero el diálogo interreligioso lo tienen bastante a flor de piel, diríamos, ¿no? Eso no ocurre en Chile. Es otra realidad social, sociocultural la de Chile. Entonces, para muchos en Chile hay una identidad entre ecumenismo y diálogo interreligioso, es toda una misma cosa, ni siquiera se distingue bien.
Entonces hay una mezcla de cosas, no se entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de ecumenismo y de qué hablamos cuando hablamos de diálogo interreligioso. Sí. Bien, No, Claudio. no, y acá, por ejemplo, ecumenismo no se dice, no se habla de ecumenismo porque aparentemente no les cae bien a los cristianos evangélicos de nuestra provincia, porque ya le digo, somos o sea, Corrientes es una bella ciudad, cálida con su gente, pero tiene un defecto que son todos conservadores, todos en general. Y cuesta mucho abrir la mente, salir de su caparazón o de su confort, y no sé, bueno, hay mucha religiosidad popular también que impregna mucho la devoción al gauchito Gil y otras así devociones que por ahí la Iglesia Católica acá está en contra, o reza como si fuera un difunto, pero no un santo, digamos, al gauchito Gil. Y bueno, como reitero, la devoción de María está bastante fuerte todavía. Eh, pero por ahí obviamente hay indiferencia religiosa y como decía Canta la Mesa, entre nosotros los católicos como que no nos llevamos bien. Y por ahí esa herida fluye hacia afuera. Entonces, si nosotros no nos amamos, no nos valoramos como iglesia, digamos, porque somos una iglesia que ha salido adelante siguiendo a Jesús, pero bueno, ahora con esta crisis, digamos, que le llega creo que a todas las iglesias y credos también, porque ojo, también los judíos están así, o sea, el judaísmo. Y por ahí yo me conecto con esta oportunidad de la virtualidad, digamos, una vez participé de un conversatorio de mujeres, tranquilo nomás, había una católica, una musulmana que ella dijo, que a mí me llamó la atención, que dijo que hay muchas fotos de líderes religiosos, pero fotos nomás y todos son varones, que ella también resaltó esa diferencia. Como que solamente una apariencia manifestó ella. Yo entendí que ella dijo eso. Y a mí, obviamente que eso te mueve, porque después cuando vos ves diálogo, acá estoy mezclando diálogo y ecumenismo, así que me disculpan si mezclo. En Buenos Aires yo he visto que había una pastora y después todo el otro eran varones, un rabino, un sacerdote, y, y bueno, por ahí las otras religiones también ven esa ausencia, ¿no es cierto?, de presencia de líderes mujeres. Y también después, justamente el nuevo directorio de la catequesis está buenísimo y también tiene ahí un capítulo sobre ecumenismo. Pero acá, por ejemplo, yo que estoy en una escuela católica, no se habla mucho de eso. Y nosotros tenemos acá en Corrientes, hoy por hoy tenemos muchísimas iglesias, templos. O sea, ellos están pisando bastante fuerte. Ni que hablar en la cárcel o en los hospitales. Bastante fuerte y se sienten cercanos, o sea, la gente que está pasando una situación difícil, cuando ellos los visitan en esos lugares, digamos, se sienten cercanos y bueno, a veces se cambian, digamos. Otros tienen muy fuerte la devoción a la Virgen, entonces no se cambian, pero por ahí le entra así ese dolor de que por ahí la ausencia de la Iglesia Católica en estos lugares, digamos, de mucha miseria humana, no estén, digamos. Yo tengo alumnos, siempre tuve, desde que comencé hace 23 años como catequista escolar, tuve alumnos cristianos evangelistas y todo muy bien, y eran los mejores alumnos en conducta y en ganas de aprender, por ejemplo. Y yo siempre he respetado. También yo he vivido en Itatí, que es una localidad donde está la Basílica de Itatí, y hoy, digamos, está bastante poblada, ¿no es cierto?, de templos de cristianos evangélicos, están muy fuertes, están
obviamente que ellos también tienen su crisis seguramente, porque todos estamos pasando por crisis, pero ellos siguen trabajando, obviamente, en la praxis no hay nada, no hay una unidad de hacer cosas juntos por ahí, a veces sí, a veces no, depende de la ocasión. Justamente eso es lo que nos une a nosotros. Y bueno, No a sé, veces, Claudio, si nos queda todavía un poco de tiempo. Enrique Sí, parece que tenía alguna pregunta. sí, por favor, gracias Palmira. Le vamos a dar la palabra a Enrique. Gracias. Enrique Rojas. Hola, buenas noches. Mi interrogación está en relación, bueno, que en algún momento cuando hice estudios teológicos, con mi profe de ecumenismo teníamos charlas o diálogos o discusiones en relación a la Optatas Postius, y que manifestaba o que se expresaba en el mismo que no hay una distinción, una diferenciación absoluta en cuanto a lo que se pretendía con la apología del periodo medieval, con lo que se pretende con Autatas Antonius en relación al diálogo con las otras religiones, en relación de la idea es que sin la iglesia no hay salvación, la iglesia es que todos creen, la manifestación de que todos crean, y en relación a esta comprensión, hay una distinción o diferenciación en cuanto al método, pero no en relación al objetivo. En este sentido, desde el Concilio Vaticano II hasta este momento, ¿qué cambio se establece o han aparecido en el magisterio de la Iglesia? Gracias, Enrique. La verdad es que el Concilio Vaticano II marcó un vuelco radical en la comprensión de relaciones intracristianas, ¿no? Especialmente en las relaciones intracristianas y del cristianismo con otras religiones. Por un lado con Unitate Reintegratio y por otro lado con Nostra Aetate, ¿no? Pero todo esto está muy vinculado a también el decreto sobre la libertad religiosa, Dignitates Humanes. Se desconoce muy poco el vínculo que hay. Pero en realidad, si ustedes piensan en que las discusiones en el Concilio Vaticano II caminaban en paralelo, los debates en torno al tema ecuménico caminaban en paralelo al debate en torno al tema del diálogo interreligioso, en paralelo con el debate en torno a la libertad religiosa, en paralelo en torno al debate sobre la concepción de iglesia, Lumen Gentium, sobre la concepción de la relación de la iglesia con el mundo, en Gaudium et Spes. Todos esos debates iban en paralelo. Entonces, ¿qué pasa en el concilio? Que hay un cambio de paradigma, se pasa del monólogo al diálogo, ¿no? Ese diríamos como el cambio sustancial que subyace a todos estos documentos y a toda esta enseñanza conciliar. Se pasa del monólogo del catolicismo dialogar consigo mismo, ¿no? Y tener una concepción eclesiocéntrica y muy, diríamos, externa al mundo, muy ajena al mundo, muy fuera del mundo, por encima del mundo, ¿no? A tener una comprensión de iglesia que está dentro del mundo, que dialoga con el mundo, dialoga con los otros no cristianos, dialoga con los otros cristianos, dialoga con los otros no creyentes, se mueve, se desplaza hacia los otros, ¿no? Y ya deja de concebir a los otros como amenaza y los empieza a concebir como interlocutores válidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el cambio radical que se produce en el concilio. ¿Qué pasa después del concilio? Hay una recepción bastante, diríamos, deficiente de esa enseñanza conciliar, en la que todavía, digamos, estamos deudores de una mejor recepción. Hubo una especie de auge, diríamos, tal vez una especie de triunfalismo y de empuje inicial en la primera década después del concilio. Entonces hartos diálogos bilaterales, multilaterales se empezaron a gestar, pero después hubo una especie de enfriamiento del ecumenismo. Y claro, después en el largo pontificado de Juan Pablo II, uno se da cuenta, podría uno terminar engañado, uno podría pensar, allí se propiciaron muchos encuentros ecuménicos, o sea, mucho diálogo ecuménico, y el movimiento ecuménico estuvo muy en boga y creció,
pero en realidad lo que creció fueron los encuentros, diríamos, en torno a la fraternidad, digamos, Juan Pablo II se dedicó a fraternizar con otros líderes religiosos, que tiene su valor, pero no se promovió demasiado el diálogo ecuménico, ni teológico, ni doctrinalmente, ni tampoco se promovieron demasiado la praxis ecuménica. Hubo encuentro entre líderes religiosos diversos, de diversas iglesias cristianas y de diversas religiones. Entonces hubo una especie de enfriamiento del movimiento ecuménico, y eso en América Latina fue muy fuerte. Aquí nos estaban pasando nuestras propias cosas, digamos, en esas décadas entre el 70 y el 90, entonces ahí las iglesias se volcaron hacia la acción social, y en general estuvieron muy digamos, con mucha vigencia social en esas épocas, pero y con mucho protagonismo, digamos, actuando muy pertinentemente, ¿no? Lograron mantener la relevancia social del cristianismo, pero diríamos, hoy estamos en un momento en el que nos damos cuenta de que la desinformación y los prejuicios han aumentado. Conforme aumenta, por ejemplo, el pentecostalismo en el continente, los prejuicios también han aumentado, porque el mundo pentecostal dialoga menos ecuménicamente. Entonces nos ha costado más acercarnos mutuamente, ¿no? Nos ha costado mucho más, y de ambos lados nos ha costado. Entonces hay mucho desconocimiento, hay poca cercanía, mucho, digamos, prejuicio. Y nos pasa la cuenta hoy día la falta de formación ecuménica que dejamos de recibir en estos 60 años que van transcurridos después del concilio. Nos pasa la cuenta, porque no tenemos ni obispos en general bien formados en estos, ni curas, ni laicado, ni vida religiosa. ¿No? Nos pasa la cuenta la mala o poca o nula formación ecuménica que hemos recibido. Eso podría decir. Gracias, Sandra. Yo tengo una preguntita más como inquietud, ¿no? El viernes pasado estuvimos con Sofía Chipana, no sé si la conoces, ¿no? Una teóloga boliviana. Interesante el proceso de la teología andina. No sé si conocéis, está Diego Irarrázaval también, ¿no? Seguramente lo conoces a él. Interesante, ¿por qué? Porque es una teología que nace de la necesidad cultural y entra en diálogo entre teólogos, por ejemplo, Sofía Chipana, teóloga católica, con otros teólogos también andinos, pero de denominaciones protestantes, ¿no? Pero el diálogo que ellos empiezan a tener, si bien se puede decir que es un diálogo ecuménico, pero es un diálogo con la necesidad de una teología que represente su cultura. Y es interesante, en una parte del libro que nos presentaste, habla del ecumenismo en contextos diversos. Y quería preguntarte, y esto es como a modo ¿no? de inquietud, si en esos contextos diversos también se ha contemplado, digamos, este mundo andino que está dialogando una teología entre cristianos y católicos, ¿no? Protestantes y católicos, que tienen la necesidad de hablar de una teología desde la cultura. Sí, yo creo que es otra de las deudas grandes que tenemos en el continente, teniendo un gran pedazo, digamos, de tierra andina, y pueblos, digamos, que han cultivado su religiosidad, su espiritualidad, y que digamos, que se ha entremezclado, digamos, la religiosidad nativa con cristianas de distintas denominaciones. Allí hay muy poca exploración en ese sentido.
Y hay no hay prácticamente trabajos, es casi imposible rastrear qué ha ocurrido en estos encuentros, diríamos, ¿no? Entre culturas religiosas, nativas con cristianas, ¿no? La transformación también de ese espacio cultural con otro tipo de universo de concepciones religiosas. Eso está muy poco explorado, y en ese sentido es uno de los desafíos grandes que tenemos. No solo hay una buena pregunta, porque no solo es un desafío para el diálogo interreligioso, ¿no? Que ya lo es, que dialogue el cristianismo con las religiones nativas, con las religiones, ya lo es, sino que digamos, el cristianismo entienda que tiene una configuración histórica diversa, y eso está anclado históricamente, culturalmente, de manera también diversa, dependiendo de la zona geográfica en la que venimos. Y en América Latina, toda la parte, digamos, de los Andes por un lado, del Amazonas por el otro, es una corriente de exploración que está todavía prácticamente virgen, diríamos, ¿no? Así que ahí hay mucho, mucho que hacer. Gracias, gracias Sandra, muchas gracias. Me queda, bueno, agradecerte por este espacio, por haber compartido con nosotros tu sabiduría, un tema muy interesante, un tema que da como muchas vetas y todavía con muchas preguntas también, porque el ecumenismo es algo dinámico, y si no lo comprendemos dinámico, siempre va a terminar, ¿no? Siendo poco fecundo. Así que te agradecemos, Sandra, por estar en nuestro espacio en Devino, y como este es un Devino, siempre pedimos que se enciendan las cámaras, aquellos que puedan encender, y brindar por tu sabiduría, por tu ser, y en un brindis decir solamente gracias. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Salud. Un saludo enorme. Salud, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber aceptado, y ojalá te volvamos a tener de nuevo junto con nosotros. Y de ya te invito, Sandra, el viernes que viene a toda la comunidad. Estaremos charlando con Peter Casarella, ¿no? Sobre ¿sí? teologías latinoamericanas y su influencia en Estados Unidos. Excelente, si no puedo conectarme, le dan mis saludos a Peter, por favor. Genial, se la vamos a dar, sí. Un saludo enorme. Muchas gracias, comunidad. Un gusto conocerlo, muchas gracias por la invitación, y les mando un abrazo grande desde Temuco, en el sur de Chile, en la región de la Araucanía. Y les pido oraciones también por esta región que tiene un alto nivel de conflictividad social entre, digamos, el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Entonces la conflictividad como que aumenta. Así es que les pido sus oraciones por esta tierra. ¿Ya? Bien. Sí, Sandra, cuenta con eso, con nuestras oraciones y en todo lo que podemos apoyar también. Muchas gracias, Sandra. Bien. Un abrazo. Chao. Un abrazo enorme. Hasta luego, comunidad.